¿Conoces ese silencio que te grita por dentro? Ese cansancio que no se va ni con vacaciones, ni con café, ni con tu música favorita. Pues sí, tal vez lo que estás sintiendo ahora no sea solo agotamiento, sea tu alma pidiendo auxilio. Y aquí va una verdad que casi nadie admite. A veces, incluso quienes han visto milagros de Dios siguen sintiendo un vacío aquí dentro. Y lo peor es que nadie te enseña qué hacer con ese vacío. Solo te dicen, ten más fe, ora más, como si existiera un botón mágico. Pero, ¿y cuando oras? Y aún así tu corazón sigue inquieto. Llega el fin de año y todo el mundo habla de gratitud. Pero ¿qué pasa con quienes solo quieren sobrevivir? Con quienes miran el calendario con la sensación de que nada cambió, o peor, de que perdieron tiempo. Puede que hayas vencido batallas por fuera, pero por dentro quizá estés en piloto automático. Y es ahí donde el Salmo 116 aparece como un verdadero rescate, un alivio para un alma que ya no soporta fórmulas vacías. No es un salmo de teoría, es un salmo de supervivencia, de alguien que cayó, clamó, fue levantado y aprendió a vivir de nuevo. Si llegaste hasta aquí sintiéndote agotado, angustiado o simplemente sin rumbo, quédate conmigo. Porque hoy no vas a recibir solo un consuelo pasajero, vas a descubrir cómo convertir este reencuentro contigo mismo en el descanso más profundo de tu alma. No ese descanso de feriado, sino un descanso que redefine tu manera de vivir. Sí, es posible empezar de nuevo. Sí, es posible encontrar una paz real, incluso después del caos. Y todo comienza con una sola frase: Señor, libra ahora mi alma. ¿Alguna vez te has sorprendido diciendo, con los ojos llenos de lágrimas, amo al Señor porque Él me escuchó? Es casi imposible describir lo que sucede cuando Dios inclina su oído y responde. Pero el Salmo 116 empieza justamente así. No es un amor teórico, distante ni religioso. Es un amor visceral, nacido de la experiencia. Cuando oras escondido en un rincón oscuro, sin fuerzas ni para recordar un versículo, y Dios aparece. Ahí todo cambia, porque Él no solo escucha, Él se inclina. Y eso transforma por completo la forma en que te relacionas con Él. Cuando el salmista declara esas palabras, no está tranquilo tomando una copa en la terraza. Él viene de un valle oscuro, de un momento en que las ataduras de la muerte le apretaron el pecho como cuerdas invisibles. Y si tú has vivido algo parecido, sabes que el alma no finge en esas horas. Es en esos momentos que las máscaras caen y la oración que sale de tu boca nace pura y simplemente de la supervivencia. Hay días en que orar no es bonito, es un gemido, y aún así Dios escucha. Tal vez hoy estés exactamente así, exhausto, medio en silencio, medio queriendo gritar. Este salmo es para ti, pero lo más hermoso aquí no es solo el grito de auxilio, es la respuesta, porque incluso en medio del dolor hay algo aún más poderoso, la manera en que Dios actúa. Él no es indiferente ni distante. El texto dice que Él es justo, misericordioso y compasivo. Es decir, no solo ayuda con ternura. Te levanta sin señalar tus tropiezos. Y aquí entra un secreto. A veces no percibes el rescate porque esperas algo grandioso. Pero Dios puede estar rescatándote ahora mismo, a través de este video, de esta conversación, de este recordatorio. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti empieza a cambiar. Tu corazón encuentra una nueva manera de latir. Comienzas a vivir desde la gratitud y no solo desde el alivio. La diferencia es enorme. El alivio dura un momento. La gratitud se convierte en un estilo de vida y entonces nace un deseo sincero, devolverle a Dios, con tu forma de vivir, aquello que Él te devolvió primero. No como deuda, sino como honor. Como quien dice, Señor, si tú me sacaste de allí, te entrego lo que me resta aquí.
Y sí, este es un excelente modelo para tu oración de gratitud al final del año. Ese momento en que haces un balance interno entre promesas cumplidas y otras que nunca tomaron forma. Empieza por aquí. Por eso el Salmo 116 es mucho más que un relato antiguo. Es un espejo. Habla de ti, ahora. Porque no importa si tu ciclo fue duro, lleno de tropiezos o marcado por pérdidas. Si hubo rescate, hubo gracia. Y si hubo gracia, hay motivo para agradecer. La oración de la noche aquí no es un ritual antes de dormir, es una postura. Señor, reconozco lo que has hecho y quiero vivir de otra manera. Y eso no depende de sentir, depende de decidir. Decidir no vivir más como rehén de lo que quedó atrás. Pero déjame hacerte una pregunta que quizá te incomode un poco. ¿Por qué, incluso después del rescate, el alma sigue inquieta? ¿Por qué la paz a veces tarda tanto en asentarse, incluso cuando Dios ya respondió? Eso nos lleva a un punto delicado, pero necesario. Hay momentos en la vida en los que sientes que estás en un callejón tan oscuro que hasta tu propia fe parece haber pedido vacaciones. Y fue exactamente en un lugar así donde estaba el salmista cuando escribió: «Los lazos de la muerte me rodearon». ¿Conoces ese día en que todo parece venirse abajo, por dentro y por fuera? Puede ser un diagnóstico inesperado, una noticia que te parte en dos, o simplemente ese dolor sin nombre que te consume por dentro. Es como estar rodeado por algo invisible y asfixiante. Eso es una experiencia límite, cuando ya no tienes fuerzas para correr ni suelo donde caer. Y en esos momentos, amigo mío, no sirve de nada tener un vocabulario teológico impecable. El alma gime. El salmista no intenta maquillar su dolor. Habla de angustia de sepultura, como quien ya sintió el sabor del final. Y te has dado cuenta de que cuando llegamos a ese punto, el tiempo cambia de forma. El día parece eterno y la noche no termina nunca. La vida se transforma en una película en blanco y negro, sin música de fondo. Pero aquí va una verdad. Dios no ignora lo que sientes, no se asusta de tu desesperación. Entra ahí contigo. Hubo una vez, en un periodo de depresión profunda, en que yo mismo le dije a Dios: si es para seguir así, ya no quiero despertar mañana. Suena fuerte, lo sé, pero fue real. ¿Y sabes qué hizo Él? No me rechazó, al contrario, me rodeó, no con lazos de muerte, sino con lazos de misericordia. Me dio aliento donde yo solo veía oscuridad, y quizá eso sea lo que necesitas recordar hoy, que incluso en tu valle más oscuro hay un Dios que no solo ve, sino que camina contigo. No es cliché, es supervivencia espiritual. La mayoría de las personas solo descubre que Dios es todo cuando todo lo demás les es quitado, cuando el control se escapa de las manos, cuando los planes se derrumban, cuando hasta la oración se convierte en un susurro entrecortado. Y es precisamente ahí donde Él se manifiesta. Tal vez por eso el salmista no describe su situación como una mala etapa, sino como una emboscada de la muerte. Es grave, es denso, pero es honesto, y Dios se mueve en la honestidad. Quizá no sepas qué decir, pero si puedes gemir en la dirección correcta, Él escucha. Y quizá lo más difícil en esas temporadas no sea ni siquiera el dolor, sino el silencio alrededor. Esa sensación de abandono, de estar emocionalmente encerrado en una habitación sin salida. Y entonces aparece la pregunta que más hiere: ¿dónde está Dios ahora? Respira. Porque en ese tipo de crisis, su respuesta muchas veces empieza con su presencia antes que con la solución. Él llega primero, resuelve después, y eso ya cambia todo. Tu oración de la noche, especialmente en este final de año, puede empezar así: Señor, estoy rodeado, pero sé que tú también estás aquí. Y aunque parezca que todo terminó, aunque sientas que no vas a soportarlo, existe una salida.
pero comienza con un clamor simple, directo y sincero. Y de eso habla la siguiente parte del Salmo. Cuando el salmista, con las pocas fuerzas que le quedan, hace un pedido desesperado que lo cambia todo. No hay poesía en el dolor. Por eso el clamor del salmista es seco, directo, sin adornos. Señor, libra ahora mi alma. Ese ahora es urgente, no es educado. Él no pidió permiso para sentir lo que sentía, y tú tampoco necesitas hacerlo. A veces, lo único que te queda es un grito, y no importa si tu voz ni siquiera alcanza el techo de tu habitación, llega al cielo. Cuando el dolor es crudo, la oración se vuelve instinto, y Dios no exige una actuación emocional, solo sinceridad. Lo más poderoso aquí no es la forma de la oración, sino el corazón de quien ora. No se trata de cuántas palabras dices, sino de cuánta verdad cargas. El salmista no está en un culto, ni en un momento de inspiración. Está en crisis, literalmente al borde del final. Y aún así, o tal vez justamente por eso, clama. Eso debería enseñarte algo valioso. El desespero no anula la fe. De hecho, puede ser el punto exacto donde la fe nace de verdad. La fe que clama sin certezas, pero con confianza. Piénsalo conmigo. ¿Cuántas personas solo oran cuando sienten que tienen el control? Cuando creen que están bien espiritualmente. Pero este salmo muestra lo contrario. Muestra que, incluso desarmado, incluso sin saber qué viene después, tú puedes y debes orar. Y si vas a ser sincero, que lo seas por completo. Si tienes rabia, muéstrala. Si tienes miedo, muéstralo. No escondas tu dolor de Dios pensando que Él se ofende. Dios no responde teatralidades, Él responde clamor real. Y ese tipo de oración llega. Ese libra ahora mi alma es, en la práctica, una oración nocturna con peso de vida. De esas que haces de rodillas, no por tradición, sino por necesidad. Es la súplica que nace al final del ciclo, cuando el año te ha masticado y aún parece querer escupirte. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo? Dios responde. No solo escucha, actúa. A veces rápido, a veces en un silencio que parece eterno, pero que está trabajando en lo invisible. Lo importante es entender que cuando clamas, algo comienza a moverse. A mí ya me pasó. Hubo una noche en la que literalmente solo pude decir, Señor, sálvame ahora. No hubo versículo, no hubo música de fondo, no hubo aleluya, solo dolor. Y aún así, algo dentro de mí se calmó. No me convertí en otra persona al día siguiente, pero algo cambió, la certeza de que ya no estaba solo. Y aquí es donde la oración de gratitud se entrelaza con el rescate. Porque quien clama y recibe respuesta no vuelve a orar igual. Se convierte en voto, en compromiso, y justo de eso habla el salmista a continuación, del Dios que escucha, que responde, que rescata, pero también de cómo eso lo cambia todo, no solo el momento, sino la postura. Porque después del rescate viene la decisión. ¿Qué vas a hacer con esta nueva oportunidad? Hay cosas que solo cobran sentido cuando ya pasaron, ¿verdad? Cuando el salmista mira hacia atrás y reconoce que Dios lo rescató, no usa cualquier palabra. Él llama a Dios compasivo, justo y misericordioso. Y mira, eso es enorme. Piénsalo. Dios no solo te saca del fondo del pozo, sino que lo hace con ternura. Él no te lanza una cuerda y dice, arréglatelas. Él baja contigo, te abraza en el barro y te levanta con dignidad. Dios no te trata como a un indigente espiritual, te trata como a un hijo al que quiere restaurar. La justicia de Dios no es vengativa, es restauradora, y eso cambia todo. Quizá creciste escuchando que Dios te va a castigar, que te va a cobrar, que te va a dar la espalda. Pero el Salmo 116 muestra otro rostro.
Muestra a un Dios que oye tu clamor y responde con misericordia, no porque lo merezcas, sino porque Él es así. Es parte de su carácter. Es ese tipo de socorro que no solo alivia el dolor, sino que reescribe la historia. Es ser levantado cuando todo en ti gritaba que era el final. ¿Y sabes qué cambia eso en la práctica? Cambia la manera en que te ves después del rescate. Hay gente que fue levantada, pero vive como si todavía estuviera en el fondo del pozo. El salmista, cuando es rescatado, reconoce: el Señor protege a los sencillos. Cuando yo no tenía fuerzas, Él me salvó. Y eso también debería convertirse en un recordatorio para ti. El hecho de que Dios te haya sacado de donde estabas es la prueba de que aún quiere llevarte a lugares que nunca imaginaste. Pero para eso necesitas permitirte ser levantado y volver a caminar. Ahora dime con sinceridad, ¿qué has hecho con ese rescate? Porque hay quienes oran para salir del dolor, pero una vez fuera, regresan a la misma vida de antes. El salmista no. Él fue levantado y eso lo transformó. No usó el rescate como un alivio pasajero, sino como base para una nueva vida. De eso vamos a hablar a continuación. Porque la gratitud verdadera no se queda en palabras, transforma decisiones. ¿Alguna vez pensaste que hay dolores que no se van, sino que te moldean? Pues sí, la experiencia del salmista fue tan profunda que él no volvió a ser el mismo. Fue rescatado de la angustia, pero no para seguir viviendo como antes. Y aquí entra una clave que quizás hoy necesites girar. El rescate no es el final, es el inicio de otra jornada, una jornada de respuesta. El salmista entendió eso y decidió: mi vida ahora es un agradecimiento vivo. No por obligación, sino porque el impacto fue demasiado grande como para ignorarlo. Hay quienes, después de la crisis, solo quieren olvidar, pero el salmista hizo lo contrario, recordó y convirtió la memoria en fidelidad. Eso me recuerda a una frase que llevo conmigo: si Dios te libró, no actúes como si nada hubiera pasado. ¿Y cómo se vive la gratitud? Empieza en lo secreto, en tus actitudes, tus elecciones, tus votos. Puede ser algo simple, como mantener firme ese compromiso que hiciste con Dios en aquella noche difícil. ¿Recuerdas aquel: si el Señor me saca de esto, voy a cambiar? Bueno, ha llegado el momento de cumplirlo. He visto gente que salió de una UCI y volvió a vivir como si nada hubiera sido tocado por Dios. No juzgo, pero lo observo, porque cuando el rescate es real, exige respuesta. El salmista lo entendió y eligió el camino de la alianza, ya no vivir desde el dolor, sino desde la gratitud. Y eso lo transforma todo, la manera en que tratas a las personas, cómo administras tu tiempo, cómo oras. Ya no es solo súplica, es presencia. Es esa oración nocturna que, en vez de pedir un rescate, ofrece entrega. Y eso es poderoso. Si quieres saber si tu corazón fue realmente transformado, observa cómo vives después de la crisis. ¿Sigues orando como quien suplica o ya caminas como quien fue respondido? Porque quien fue alcanzado de verdad vive distinto. El salmista no solo agradeció, convirtió su vida en un altar, y eso nos lleva a una dimensión aún más profunda. El Salmo 116 no es solo un testimonio, es una convocatoria, una celebración de la fidelidad de Dios que invita a una fidelidad de vuelta. Hay algo que necesitamos entender: la gratitud no es un sentimiento, es un posicionamiento. El Salmo 116 no es un poema bonito para emocionar. Es un canto nacido de alguien que vivió el caos, fue rescatado por Dios y ahora decide cantar para recordar y celebrar. Porque cuando recuerdas lo que Dios hizo, fortaleces tu alma. Es como revivir el milagro en cámara lenta, pero sin el peso del dolor. Es como si el salmista dijera: yo estuve allí y Dios me sacó.
Ahora voy a cantar esto con toda mi fuerza. Ese tipo de agradecimiento no es solo para quien recibió un milagro físico. Puede ser un rescate emocional, mental o espiritual. Tal vez ni te diste cuenta, pero Dios te impidió tomar una decisión que te habría destruido, y eso también merece canto. El salmista celebra la fidelidad de un Dios que escucha cuando la alma está en peligro. Y eso necesita ser recordado, especialmente al final de un ciclo, como este fin de año, cuando el corazón está sensible, lleno de balances, agotado muchas veces. Es momento de parar y reconocer. Y mira, cuando la gratitud se vuelve estilo de vida, cambia el ambiente a tu alrededor. Cambia tu tono de voz, tu manera de ver el futuro, incluso tu oración nocturna. Deja de ser un lamento y se convierte en una declaración. Señor, tú estuviste conmigo. Yo lo vi, lo sentí, sobreviví. Es como cantar tu historia con Dios en forma de voto. Y cuando entiendes esto, descubres que la inquietud del alma, incluso después del rescate, no es falta de fe, sino un llamado a caminar más profundo. Has vivido un rescate real, de esos que solo Dios podría hacer, y aún así te encontraste ansioso, inquieto, hasta un poco triste. Pues sí, no tiene nada de extraño. El salmista también pasó por eso. Incluso después de ser salvo, admitió haber pensado, todo hombre es mentiroso. ¿Qué muestra eso? Que la herida deja marcas, y aunque Dios actúe, el corazón puede seguir cargando ecos del trauma. El rescate cambia el escenario externo, pero el interno, ese necesita tiempo. Es como si la alma tuviera memoria propia. Guarda el sonido del llanto, el frío de la soledad, el gusto amargo del miedo. Por eso, aunque salgas del pozo, aún puedes sentir el suelo inestable. No porque Dios falló, sino porque la sanidad emocional es un proceso. ¿Has visto personas que salen de una relación abusiva y años después todavía reaccionan con miedo? Con Dios pasa algo parecido. Él te saca del lazo de muerte, pero también quiere restaurar tu interior. Y para eso necesitas cooperar con el proceso. El primer paso es reconocer, sí, fui rescatado, pero aún me estoy reconstruyendo. Eso no disminuye tu fe, la madura. Porque la fe que sobrevive al dolor no es la que finge que nada ocurrió, sino la que mira el pasado y aún así elige confiar. Así que si tu alma sigue inquieta después de haber visto la mano de Dios, no te culpes. Eso solo muestra que aún queda más por sanar. Y este proceso empieza con una invitación que el propio salmista hizo a su alma y que quizá tú también necesitas hacer. Ahora dime, ¿qué vas a hacer con todo lo que escuchaste hoy? ¿Lo vas a guardar como un mensaje bonito más o lo vas a transformar en una decisión concreta para comenzar de nuevo con propósito? Porque, mira, de nada sirve recibir alivio si sigues eligiendo los mismos pesos. Dios te rescató, sí, pero ahora te toca caminar con Él, con gratitud, con integridad, con una fe real. ¿Estás dispuesto a convertir este fin de año en el punto de giro que tu alma tanto necesita? ¿Qué voto necesitas renovar con Dios hoy? ¿Qué promesa dejaste en el olvido por miedo, por cansancio, por pura distracción? Y más aún, ¿qué es lo que te está impidiendo vivir con ligereza, incluso después de haber sido salvado? Estas preguntas no son para acusarte, son para despertarte, porque el descanso que buscas ya fue liberado. Solo necesitas asumirlo, y quizá esta noche sea el mejor momento para hacerlo. Empieza con una oración sincera. No tiene que ser larga, pero tiene que ser tuya. Si este mensaje habló contigo, si algo por dentro se movió, entonces haz lo siguiente. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita, porque todavía hay muchas cosas profundas que vamos a explorar juntos.
Y aprovecha para dejar aquí en los comentarios qué parte del Salmo 116 te tocó más. Quiero leerte, quiero orar por ti. Y claro, no olvides ver este video que aparece aquí al lado. Va a complementar todo lo que conversamos y te ayudará a vivir una fe más sólida y real.